En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 8 de mayo del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenos días. Bien, para mañana tenemos como invitada en un programa especial a Norín García Hart. Esto es una novedad en este programa, creo que también lo será para ella. Absolutamente, sí. Y vamos a hacerlo con la mayor flexibilidad. Al principio le daremos un breve periodo de información, pero muy breve, y entonces haremos todo el programa con ella. Vamos a ver. Los temas de hoy. Nuestra agenda inicia con los Panam, una crítica de fondo. Don Wichi García Saleta. Odepa se vengó de República Dominicana, dice Don Wichi. Afirma no era justo invertir tanto dinero en instalaciones deportivas. Bueno, amigo Wichi se destapa ahora con un riflazo, dos riflazos. Y dice cosas muy sensatas. Desgraciadamente fuera de oportunidad, porque ya ahí está, todo el disparate está hecho ahí. Ahí están las villas sin terminar. Ayer leíamos la preocupación de Polo Muñoz, porque dice que el Estado adelantó 80 millones por el alquiler de las villas. Por los meses. Y dice que la villa aún está inconclusa, y se suponía que la villa estaría terminada en febrero. Estamos en mayo. Entonces, todo este tiempo se pagó un alquiler, y entonces él pregunta, ¿lo van a devolver los contratistas? Bueno, vamos a ver qué dice Wichi García, que es presidente de honor del Comité Olímpico Dominicano. Dice que fue una venganza de la ODEPA obligar al país a construir instalaciones deportivas millonarias para la celebración de los Juegos Panamericanos. Dice, fue una venganza de la ODEPA ya que el país le ganó la sede a Mario Vázquez Raña, apuntó Wichi García. Manifestó que nunca un país había invertido tantos miles de millones de pesos en la construcción de instalaciones deportivas para unos panamericanos. Nosotros teníamos que adaptarnos a la realidad y no dejarnos obligar por Vázquez Raña a construir tantas obras deportivas, apuntó. Para la celebración de los Juegos Panamericanos se construyen más de 25 instalaciones, muchas de las cuales son para deportes que no son tradicionales. Yo quiero decir que estamos totalmente de acuerdo con esto, porque si la República Dominicana hubiera podido utilizar las instalaciones que ya tenía en el Centro Olímpico, y uno que otra pequeña instalación complementaria, eso hubiera sido otro cantar. Pero parece como que nada de lo que nosotros teníamos ahí sirve, porque incluso las instalaciones del Centro Olímpico ha habido que reconstruirlas. Algunas porque estaban muy descuidadas, pero otras porque ha habido que remodelarlas, es decir, ampliarlas incluso, ¿no? Tengo entendido que sí, ajustarlas a otras medidas. No tenían las características o especificaciones requeridas. Entonces, la planta física, que se suponía que era nuestra gran ventaja, desde todo punto de vista, para optar a esa posibilidad de ser sede, se cayó desde el momento en que todo eso había que comenzar a ponerlo prácticamente en cero. Entonces, a eso se refiere a esto. Pero además, Wichi dice otra cosa. Dice que muchos deportes se pudieron celebrar en instalaciones que hay en la ciudad capital y en algunas provincias del interior. Dijo que el gobierno no dispone de los fondos necesarios para darle mantenimiento a estas obras al finalizar los Juegos Panamericanos. No es posible que aquí se gastara tantos millones de pesos en instalaciones para levantamiento de pesas, hockey ecuestre,
gimnasia, lucha olímpica, entre otras que no tienen atletas ni tradición en el país. El presidente de honor del COD, José Alcott, dijo que las obras que se construyen para los Juegos Panamericanos correrán la misma suerte de las otras que se han construido aquí para los Juegos Nacionales en las diferentes provincias. Eso es lo peor. Lo peor es exactamente eso que recoge aquí en estas declaraciones del ingeniero García Saleta. Y si ahí tenemos las obras de la Barranquita en Santiago y la de Barahona. Recuerdo la fotografía que sacaron de Barahona, las piscinas convertidas en estanques de porquería. Porquería, sí. Y Entonces, las instalaciones, refugio de muchísimos... ¿y qué pasa con la Barranquita? la misma suerte. La misma suerte. Entonces, no, que Monteplata quiere que le hagan unas instalaciones. Mire, nuestra posición con relación a todas las instalaciones deportivas es la misma que tenemos con relación a los procesos educativos. Para construir una escuela tiene que haberse dado clases debajo de una mata primero. Porque no se justifica que usted construya una escuela y se pase muchísimo tiempo vacía ahí. Tiene que haber la actividad. La necesidad. La necesidad manifiesta. Manifiesta, sí. En el esfuerzo de la comunidad de educarse. Y entonces se le hace una escuela y se le apoya a esa manifestación de... Claro, no estoy diciendo que una acción para acabar con el analfabetismo en este país tiene que sentarse atrás y esperar que el pueblo se tire a autoeducarse, no. Pero sí decir que no pase lo que vimos durante las gestiones del doctor Balaguer, que lo único que le interesaba era construir y después se pasaban meses centrados los locales, ahí como pasó ahora con el hospital de Herrera, que lo importante era construir el hospital, no que funcionara. Eso no puede ser. Entonces construir instalaciones deportivas para que se queden abandonadas ahí, porque la comunidad no le va a dar uso, porque no tenía tradición del deporte, entonces se le construyen las instalaciones y luego, como es natural, entonces las deja abandonadas, porque eso no era parte de su rutina, de su hábito, de su costumbre, ¿no? Correcto, piscina olímpica, los velódromos, todo ese tipo de deportes, que en realidad los deportes que tienen gran demanda en el país son los deportes masivos, los deportes de masa, el béisbol, el basquetbol, pero esos deportes que se le podría llamar élite, como es ese que mencionó ahí Wichi de polo de qué sé yo qué cosa, polo de que sobre grama, cuando aquí ni se conocía que ese deporte se jugaba, digo. Mucha gente, la mayoría de la gente, la gran mayoría de este país no conocía que la existencia de deportes de esa naturaleza. Entonces, estos son gastos. Oye, esto otro. Dice que García Saleta criticó que el gobierno incurriera en préstamos para poder construir instalaciones que luego no se le podrá dar el mantenimiento. Es insólito que el préstamo incluya la participación de ingenieros venezolanos. Además, hay que comprarle los materiales, apuntó. Pero las instalaciones del Centro Olímpico Dominicano, el país tuvo que acudir a un préstamo de 28 millones de dólares con el Acuerdo de San José de Venezuela. Dice, lamento que el doctor Puello decía que los juegos se realizaban sin tener que acudir a un préstamo. Bueno, aquí se dijeron muchísimas cosas. Y sobre todo un costo del cual ya no se habla. Para empezar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se ha multiplicado por 10. Y todavía no se sabe lo que va a costar. De modo que ahí no hay nada que agregar. Las elecciones en la Argentina. El expresidente Menem se queda sin popularidad. La derrota de Menem parece clara para los argentinos el próximo día 17. Bueno, gracias a Dios que Argentina no se vio otra vez en las manos no de Menem, ¿no?, sino de Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, porque ese era el hombre que tenía todo el poder con la economía argentina, superministro, con pleno poder, además, dado por el Congreso. Así es. Entonces nosotros nos alegramos por los argentinos que hayan derrotado la ideología económica de Domingo Cavallo
llevada al plano político por este señor que se llama Carlos Menem, que no sé cómo es que calificó para ser justicialista. No me explico. Bueno, lo que resulta extraño es que las cosas hayan llegado al punto que Menem haya sido opción. Desde lejos nosotros veíamos eso con mucha preocupación y decíamos, pero es posible que los argentinos sean capaces de votar por ese señor. Es como si nosotros aquí votáramos por Leonel Fernández, o lo que es peor también ahora por Hipólito Mejía, el continuador de la obra de Leonel Fernández. Y del continuismo. Eso es lo que... No, el continuismo es para poder continuar la obra. Sí, porque entonces quiere esto que ha hecho, seguir los 4 años más. Imagínese usted esto. Entonces el problema es que los pueblos tienen que entender qué es lo que les aqueja. Es como no vamos a pretender que todo aquel que se enferma aprenda medicina, pero por lo menos tiene que saber qué enfermedad le aqueja para que no le den un medicamento por otro, a lo mejor un medicamento que lo va a matar. Por equivocación, que dicho sea de paso, se producen muchas equivocaciones, incluyendo en los Estados Unidos. Sí, ahí es que se hay cientos de miles de muertos por equivocaciones en los Estados Unidos. Con toda y la organización que ustedes ven que tienen esos planteles hospitalarios y todas esas cosas, se equivocan y cuando ustedes menos piensa le cortan la extremidad equivocada. Y que no, que esta era la pierna que tenía que cortar y le cortaron la otra. O el órgano que no debían haber suprimido, lo suprimen, como el caso de la niña últimamente. Entonces, bueno, pero de todas maneras, nosotros aquí tenemos que pensar que el pueblo dominicano tiene que darse cuenta y entender qué fue lo que hizo Leonel Fernández para que entienda qué es lo que ha hecho Hipólito Mejía. Si no entiende lo primero, no va a entender lo segundo. Entonces, no es justo que nosotros nos veamos en un torneo electoral y que tengamos que escoger entre Leonel Fernández y Hipólito Mejía. ¿Ustedes se imaginan eso? Eso se parece como las elecciones de Brasil, que nosotros decíamos siempre, pero el pueblo brasileño está fastidiado. Porque los dos candidatos con posibilidades, los dos eran miembros de Diálogo Interamericano. Ahora resulta que si vamos a unas elecciones, por lo menos Hipólito no es miembro de Diálogo Interamericano, pero ha hecho todo lo que hizo el miembro de Diálogo Interamericano, que se llama Leonel Fernández. Está casi inscrito. ¿Verdad? No, se está ganando los galones. Se está ganando los galones. Sí, porque eso fue lo que hizo Leonel. Sí, Leonel se ganó primero los galones y luego después lo inscribieron. Sí, entonces, nosotros esperamos que el pueblo dominicano sea capaz de derrotar el pensamiento o la ideología económica de Andy Daguarre, que estaba detrás de Leonel Fernández y también está detrás de Hipólito Mejía, porque ese es el problema de Hipólito, mi amigo Hipólito. No sé de dónde sacó confiar su gobierno en manos de Andy Daguarre. No me explico. Y he dicho en más de una oportunidad que esa es una explicación que yo, Polín Espaillat, le voy a pedir a Hipólito Mejía, después que se apedre, le voy a preguntar, Hipólito, ¿de dónde salió esto? Dime, ¿de dónde salió esto? Porque eso no lo puede entender nadie. Además, si estuviera haciéndolo muy bien, y bien se entiende algo que esté beneficiando al pueblo y por ende, entonces de paso, beneficia al gobierno. Porque un gobierno que beneficia al pueblo es un gobierno que está bien políticamente. ¿Dónde cree el presidente Mejía que está su popularidad realmente? La que le dicen el grupo de lambones que están en Palacio Nacional. No, esa no es la realidad. Entonces, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de todas las medidas que se han tomado, que han constreñido la condición de calidad de vida de los dominicanos. Vamos a seguir. Muy bien. Economía y pobreza, a propósito de lo que usted acaba de decir. El doctor Enrique Iglesias, la pobreza sigue en aumento en América Latina. Miembro de Diálogo Interamericano. Miembro de Diálogo Interamericano.
aumenta de 200 a 220 millones de pobres en el continente latinoamericano. América Latina está saliendo de la recesión, dice otro titular. Crecimiento económico sigue siendo débil. Bueno, aquí hay una serie de titulares en el periódico y en la sección económica. Entonces, hay unas declaraciones acá del presidente del BID, el señor Enrique Iglesias, de quien debemos decir que agotó el periodo de utilidad que tenía para los latinoamericanos. Hace tiempo en esa institución, hace tiempo que debió haber salido de él. O sea que debimos haberlo sacado. Porque se supone que el presidente del BID lo designamos todos los países. Pero parece que no, que a él lo designa la plutocracia, a la cual él sirve, para traernos entonces el modelo neoliberal y entonces usar el Banco Latinoamericano en lugar de ser el puntal de apoyo para los esfuerzos de los países latinoamericanos, es el ariete con el cual se demuele la economía de los latinoamericanos y la soberanía económica latinoamericana. Es de lo que viene junto con el Banco Mundial a estar sacando las instituciones del Estado, el Congreso, decirle, si ustedes hacen tal cosa, nosotros estamos aquí con tanto dinero disponible, sugiriendo muchas cosas con eso, ¿verdad? Así es como están actuando esta gente. Entonces, ahora dice que la causa fundamental, dice Enrique Iglesias, de este aumento de la pobreza fueron las crisis que vivieron en los últimos años algunos países como Argentina, Uruguay y otros. O sea, todavía no quiere decir que es el maldito modelo neoliberal el que ha creado pobreza y sigue creando pobreza. Ah, no, eso no se puede decir. Y este es de los intelectuales de la economía, porque no solamente es economista, sino que es de la gente que supone que contribuye con el pensamiento económico. Un filósofo. Sí. Por aquello de los de filo. Y por aquello de filo. Que corta mucho. Sí, porque tomar así el argumento de que a consecuencia de la crisis de tales países, tales y tales, entonces nosotros estamos sufriendo mayor pobreza. ¿Por qué creó la crisis de esos países? Se crearon solas. Por si vinieron del cielo y le cayeron ahí, ¡pam! No, el modelazo ese que ustedes le impusieron, que a uno le coge más temprano y a otro más tarde, sus consecuencias, pero todos vamos por ahí. Pero que nosotros también, sí, hay que decir que nos lo dejamos poner, ¿eh? Sí. Vamos a repartir las responsabilidades. Nos trajeron la cosa esa. Pero aquí, políticos locales, aquí en la República Dominicana, partidos políticos abandonaron académicos su ideología para montarse en el carro del neoliberalismo, ¿verdad? Para estar en gracia de la gran fuerza de la plutocracia internacional. Entonces, no importa que eso venga en desmedro de todos nosotros. El comercio global, es decir, la globalización. Hay un poquito de conflictos ahí entre uno y otro. Sí. La Organización Mundial del Comercio autoriza a la Unión Europea a sancionar a los Estados Unidos con 4.000 millones de pesitos. Dolaritos así que vuelan. Sí, esos son los pequeños accidentes que tiene el proyecto, ¿verdad? De lo cual nosotros realmente tenemos que hacernos eco, porque dijimos desde el principio de qué apertura nos están hablando. Lo que hay es un conflicto casado entre Estados Unidos y el bloque de Europa, Unión Europea. Eso se veía venir y nosotros, Latinoamérica, estamos en el medio, aguantándole golpe a los dos. Porque ellos pelean entre sí, pero son poderosos. Nosotros somos débiles. Somos débiles porque no nos hemos unido. El día que Latinoamérica y el Caribe se unifiquen, todo esto pasa a ser una potencia mundial. Pero no lo hacemos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Subdesarrollo. Porque escribió en un libro que tengo en mi biblioteca, el entonces, quien fue su director del AIDE en República Dominicana, Lawrence Harrison, el mismo del hijo de la Brown and Root con el doctor Luis. Él escribió un libro que dice: el subdesarrollo es un estado mental. Así es. Y así es. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos.
adelante, pues, vamos a seguir. Pues, habiendo agotado ya el tema de los conflictos en la Organización Mundial del Comercio, continuamos entonces con la sanción que le ha aplicado. Temas nacionales. El Banco Central, la renuncia del gerente del Banco Central, tenía solamente un mes de haber sido designado, poco más de un mes. Bueno, esto es una situación sorprendente. A mí me sorprendió cuando encontré esta información en el periódico El Caribe hoy. Digo yo, ¿cómo? Que renunció el gerente del Banco Central. Y efectivamente, este señor a quien no tengo el gusto de conocer, se llama Apolinar Veloz. Así es. Dice, abandona el puesto. Aunque él no lo negó ni confirmó, la información fue confirmada a El Caribe por más de una fuente. El economista Apolinar Veloz de la Rosa renunció a la gerencia del Banco Central, cargo que ocupaba desde el pasado mes de marzo, cuando fue designado el nuevo gobernador de la institución rectora de la política monetaria, José Luis Malcún. La información fue suministrada al Caribe por más de una fuente, aunque el propio Veloz, en comunicación por la vía telefónica, no negó ni confirmó la especie, bajo el argumento de que no quería abordar el tema en medio de situaciones financieras delicadas. No, lo que el asunto es que él renuncia en medio de situaciones financieras delicadas. Sí, claro. Es más trascendente que el hecho abordar de que el tema. Comente o no comente esa realidad, ¿no? Esas son cosas, bueno, no se tiene que reír porque vaya usted a saber qué será lo que habrá determinado eso, ¿no? Pero nada bueno. Nada bueno, es así mismo. La frontera y Haití afirman que haitianos detenidos hacían turismo interno. Aquellos de la reunión, ¿ustedes recuerdan? Bueno, ya nos extrañaba a nosotros que se hubiera producido una cosa tan categórica, ¿no? La acusación, igual menos que lo estuvieran vigilando, le hubieran colocado micrófonos, le hubieran, en fin, puesto a alguna persona que infiltrara el grupo, qué sé yo. Porque llamar a este grupo como en la forma que se hizo, son conspiradores contra Haití y arrestados todos. Y ahora ellos dicen, no, nosotros estábamos haciendo turismo. Bueno, lo del turismo no se lo va a creer nadie. Lo que pasa es que después que el presidente autorizó a que se le dieran a los haitianos todas las visas que ellos quisieran pedir para venir a la República Dominicana como turistas, porque son visas de visita, que son de turismo, sí. Visitantes. Entonces, todos los haitianos que tenemos aquí son turistas, incluyendo los que cogieron presos ahí en Tajabón. Seguro que deben tener su visa de turismo, ¿no? Entonces tienen razón de decir, nosotros estamos haciendo turismo en República Dominicana. Nadie puede cuestionar, poner en duda lo que ellos dicen. Ahora, pero es un grupo muy disímil, no encuentra usted un banquero, un jefe de la policía actual, un ex jefe de la policía, otro más, y así, sí, como que muy diverso. ¿Y cómo crees tú que se articula el poder? ¿Tú no crees que siempre hay siempre un sector de intereses económicos? Un sector político. Que además pone el dinero. Sí. Mire, y un sector militar. Toda la independencia de América Latina se alcanzó porque apareció siempre dinero. Porque con en fin, los fusiles, si no tienen municiones, no disparan, y entonces con los fusiles y las municiones fue que se hizo, y las espadas, se hizo la independencia de América Latina. Pero eso determinó que muchos países se endeudaran. La República Dominicana hizo su independencia y hay un acta donde consta la deuda del proceso de la independencia en la República Dominicana, que se contrajo de esa deuda con comerciantes locales, pero estaba en moneda local y extranjera, que era, de circulación. Eran los pesos de plata mexicanos. Porque en aquella época el comercio era de dos vías, siempre. Todo el que traía mercancía tenía que exportar porque los barcos no podían venir llenos de un lado y vacíos del otro. Para poder solventar esa
travesía desde el punto de vista económico tenía que venir lleno e irse lleno. Por eso casi todos los negocios, para no decir todos, de una manera absoluta, eran lo que ahora se llama import-export. No había un comerciante que no hiciera las dos cosas. Tenía que llenar un tramo para venir y llenar el otro tramo de vuelta. Entonces, con las importaciones, entonces percibían moneda extranjera, pero la moneda que corría, perdón, con las exportaciones, la moneda que corría era la plata, el peso de plata mexicano. Entonces, en el acta de la deuda contraída por los independentistas, aparecen con los comerciantes locales, tanto en moneda de plata mexicana y tanto en moneda local. Con eso se le daba la comida a los soldados y las provisiones, pero además se necesitaba la moneda extranjera para importar los fusiles, la pólvora, la munición y todo eso. Pero hay países, que fue el caso que me relató Lipovetsky de la Argentina, que quedó endeudado internacionalmente en el proceso de la deuda, porque además sucede que en todos estos procesos hay países que han intervenido en el interés de que un país se independice de otro. A un bando y a otro. Y entonces los apoya. Y así se ha visto en todo el transcurso de la historia del mundo, cómo las distintas potencias intervienen en los procesos de otros países, pero con un interés. Que se quite el otro para meterme yo, ¿no? O por lo menos para que me den una participación sustanciosa de lo que venga a posteriori, Bueno, ¿no? Como Francia con los Estados Unidos. Panamá fue una provincia no, de Colombia. Eso fue para tomarlo todo. No, fue una provincia de Colombia. Entonces se levantó un grupo y planteó la secesión de esa provincia de Colombia. Motivado el grupo, ¿verdad? Y a las 24 horas estaba reconocido por Estados Unidos y estaba firmando también el tratado para el paso del canal, ¿verdad? Y así se escribe la historia de la humanidad. Yo recuerdo también haber visto un detalle interesante en la película Gettysburg, que son de las películas que yo colecciono. En la tropa del sur, en su lucha contra el norte, cabalgaban comandantes británicos, que eran los asesores. Querían recuperar la colonia. No, querían retener El comercio también. el comercio con el sur, que ese es el motivo del conflicto. Fue el motivo del conflicto. Exactamente. Porque el norte estaba pidiendo que se cercenaran esos vínculos con Europa, porque el algodón del sur de Estados Unidos se iba a procesar en los telares de Europa y no en los telares del norte, que se había industrializado. Y entonces estaba pidiendo protección contra esa triangulación donde el algodón de Estados Unidos iba a Europa y venía convertido en tela a competir con las telas del norte, ¿no? Eso fue la causa de la guerra de secesión en Estados Unidos. Sí, no fue la liberación. Y la liberación de los esclavos fue, una consecuencia. fue un arma para desarticular la economía del sur, que era una economía agrícola basada en la esclavitud. Exactamente. Entonces, al plantear y enarbolar la libertad de los esclavos, automáticamente desarticulaban la economía del sur. Es como decirle a una industria, o mejor dicho, una actividad agrícola que ya mecanizada, te voy a dejar sin el combustible que tú usas, que por ejemplo el gasoil. Tú no tienes gasoil, bueno, ahí se quedan todas las máquinas pagadas. Exacto. Bueno, hizo el norte. Además fue un mensaje subversivo, porque inmediatamente los esclavos dijeron nuestra libertad. Bueno, pues, pero para allá voy. Fueron al norte. Incluso Y pelearon con ellos. les dio trabajo, oigan batallones. bien, para que ustedes vean cómo son las cosas, para que pongamos las cosas en su sitio. Y no quiero quitarle estatura a ese gran hombre que se llama Abraham Lincoln. Pero todavía triunfó el norte, tardó en declararse, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, la verdadera libertad de los esclavos. No fue automático, se suponía que si ese era el estandarte, debió ser automático. ¡Ganamos! ¡Libre todo el mundo! No fue así. Entonces, todo eso fue, y además hay otra película que se llama Glory, que es sobre el batallón negro, el primer batallón negro que se organizó en Massachusetts. Creo que fue el 51 de infantería. 51 de infantería de Massachusetts. Pero fue el primer batallón negro que se le permitió a ellos vestir el uniforme del norte para luchar contra el sur
porque no se le permitía ni eso. Después de que ese batallón quedó diezmado ahí en una batalla, Sí, contra que el no fuerte, tenía ninguna posibilidad, contra el fuerte Sonsa. se permitieron otros regimientos, otras guarniciones. Así se escribe la historia. Mucha gente no conoce de esas cosas. Así Vamos es. a seguir. El salto al vacío de la seguridad social, este tema. Alexandra Izquierdo, esa es la superintendenta. No, ella fue, Ah, fue. porque ella es reformista. Ajá. Ley de Creo que seguridad. está ahora como regidora en el Ah, sí. ayuntamiento. Ley de seguridad no está lista para la ejecución, dice la señora Izquierdo. Lo dice aquí que la expresidenta de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, Alexandra Izquierdo, advirtió que la ley 8701 sobre seguridad social no está lista todavía para ser aplicada en el país. Según Izquierdo, la ley 8701 no ha sido consensuada por todas las partes y debe ser aplicada sin imposición a fin de que no se convierta en un instrumento de atropellos. Declaró que todavía existen inconvenientes en la aplicación de esa ley en lo que respecta a la cesantía y las pensiones. Además, el 1% que se consideró para cubrir la parte de sobrevivencia tampoco es suficiente para cubrir los beneficios del trabajador. Y por ahí sigue. Bueno, pero eso es lo que hemos estado diciendo nosotros desde el principio. Señores, esto es un salto al vacío. Eso se lo pusimos desde el principio también a toda referencia a esa cosa insensata, de cuyo costo, la primera vez que escuchamos a Iván Rondón en la televisión hablar sobre el proyecto de seguridad social, yo realmente me quedé pasmado. Le digo, ¿y tendrá idea Iván Rondón de lo que va a costar eso que yo le escuché ahora describiendo ahí en la televisión? Si es que se va a cumplir todo lo que se dijo. Ya vemos que no se va a cumplir, sino una parte. Ustedes tienen que aportar para los fondos de pensiones y eso lo vamos a manejar nosotros los bancos. Eso está claro como el agua. Todos los bancos tienen su AFP y están contentísimos, están reclutando gente porque es a la cañona. Usted tiene que afiliarse porque a donde usted quiera, sí, pero se tiene que afiliar. Lo que quiere decir que usted tiene que contribuir y ese dinero lo vamos a manejar nosotros los banqueros. Esa es la parte que se está cumpliendo. Vamos a ver. El mercado cambiario, el dólar, sube a 26 por 1. 26 pesos por $1. El alza no se detiene. Le diga a alguien y sigue su agitado Sí, curso. sigue su agitado curso, sí. Lo va a seguir porque la puertecita sigue abierta. Sigue abierta. Yo he escuchado a alguna gente diciendo Que el 10%. la parte que es efecto o consecuencia, que es que hay gente que está refugiándose en el dólar para evitar que sus ahorros se deprecien o se le vuelvan sal y agua, para que se entienda. Bueno, pero eso no es la causa, ¿no? Esa es una consecuencia de la desestabilización del mercado provocado por esos agentes extranjeros que se llaman las entidades eléctricas, a las cuales se ha dejado venir aquí a saquear la economía dominicana y además llevarse lo que sea sin control de nadie, porque el último control que faltaba, que era el del Banco Central, se quitó porque la Junta Monetaria le propuso al Congreso Nacional una ley que provee exactamente eso. Nosotros no intervenimos para que todo el mundo haga lo que le dé la gana en este país. Lo extraño es que inmediatamente promulgada esa ley, el propio presidente Mejía le reclamó al Banco Central que actuara frente a este desastre. Ya estamos en 26 por 1, vamos a ver qué va a pasar. El problema es que el presidente se va de viaje. Él se va de viaje. Pero casi Aquí no hay coincidencialmente problema. alguien me señaló ayer que sucedía así cada vez que hay cierto movimiento en la No, yo lo que temo es que el estando él presidente se va de fuera, viaje y cuando- me salgan con que aquí está un acuerdo con el Fondo Monetario, una cosa de eso. Algo de eso puede ¿Verdad? pasar, así mismo. Bueno, pues a propósito de adecuaciones de leyes que usted tocó ahora con la ley financiera y monetaria para ajustarlos al acomodo de ciertos sectores, dice el señor embajador de Canadá, y dice el titular de este segmento, se llama Otro diplomático entrometido,
El embajador de Canadá sugirió a nosotros los dominicanos modernizar nuestras leyes. Plantea que el país debe ajustarse a las condiciones de la globalización. Aún más. Bueno, ¿Qué te parece? hay un refrán español que dice, como si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿verdad? Ahora viene otro diplomático a decirnos lo que nosotros debemos hacer aquí. No nos basta con lo que ya hemos visto. El otro día estaba el señor representante de La Unión Europea. Unión Europea, trazándonos pautas, y antes que él, pues otros. Y nosotros parece que no tenemos cancillería, señor. No hay cancillería en este país. Si usted sube un poquito más, pues entonces tampoco tendremos gobierno. Es que así es que está este país. Es que no es posible que un funcionario, perdón, un diplomático, se atreva a hacer este tipo de cosas. Solamente en un país que lo aguante todo, como parecen ser los gobiernos que nos estamos dando los dominicanos de un tiempo a esta parte. Los gobiernos que aguantan todo lo que vengan de ellos, ¿no? Si somos nosotros, no, a nosotros nos dan duro por la cabeza, ¿verdad? Porque esa es la democracia, de nuevo, cuño. Vamos a ver. Se crean problemas. El proyecto de rayos X en los muelles para la revisión de los furgones desata un proceso judicial. Una empresa de Estados Unidos iniciará una demanda contra el Estado Dominicano. Estas concesiones, dadas así tan alegremente, sin haber hecho sus evaluaciones previas, concretas, Pero hay una y haber situación, sometido a... hay una situación que yo te quería preguntar, porque tú estabas más versado en eso que yo. ¿Por qué los empresarios están negados al asunto de los rayos X? Bueno, ellos están renuentes a eso porque en realidad eso le hace gravitar otro costo más. Pero de todo punto de vista serían los costos mayores si se fueran sin revisar, como bien está establecido por las nuevas normas de seguridad de ingreso de furgones y mercancías a los Estados Unidos. No solo pero hubo un problema primero porque por el monto que se puso, sí, ¿verdad? Por ese, supuestamente es un servicio. Es un servicio. Se rebajó. Sí, se rebajó a $20. Pero yo vi un titular hace un par de días que decía, aunque sea gratis, no lo queremos. Sí, ¿Por qué? Así es. Es lo que yo no sé. Hay un sector de los exportadores que no quiere y está renuente a eso, como le digo, se resiste. Pero es sospechoso, ¿no? Pues claro, pero es que es una obligación. Bueno, a lo mejor es que ellos pretenden también hacerlo ellos mismos, establecer algún tipo de pool. Eso no es así. Tiene que ser una revisión que sea confiable al país de destino. Correcto. Entonces, cuando llega ya, está Correcto. ya inspeccionado y entonces tenga alguna credibilidad. Sí, es más, tiene que estar la empresa que da ese servicio, tiene que estar licenciada por el país de destino, llama Estados Unidos en este caso. ¿Qué pasa? Ahora resulta que hay otro conflicto de otra naturaleza. Sí, ahí es donde vamos. Sí, porque dice aquí, una empresa de Estados Unidos iniciará una demanda contra el Estado Dominicano. La empresa de Estados Unidos demandará judicialmente al Estado Dominicano porque mientras el gobierno suscribió con ello un contrato para instalar el sistema de rayos X en los puertos locales, oiga bien, el gobierno iba a comprar el equipo y lo iba a operar el gobierno. Que así es que debe ¿verdad? Y entonces le dio un contrato a esa empresa para comprarle los equipos instalados. Pero optó por entregar la concesión para esos fines a una compañía constituida en el país, la International Container Security System. Está muy bonito en inglés, pero son dominicanos. Inc. Presentó el proyecto, pero esa es la empresa extranjera. Presentó el proyecto, pero la empresa beneficiada por un decreto del Poder Ejecutivo para ejecutarlo fue ICSSL S.A. Es una sigla que coincide exactamente con el nombre de la empresa norteamericana que ya había establecido los vínculos, que aparentemente había establecido los vínculos. A lo mejor le robó el nombre. Así mismo es que dice ahí. De eso es que se trata. Presidida por Porque Belinda la representaba en el país.
Y entonces la Los que representaba... constituyeron la firma ICSS, que sé yo qué, que sé yo cuánto, la sigla, representaban a la firma internacional, que sé yo qué, Ajá. norteamericana. Entonces formaron una compañía, constituyeron una empresa y prácticamente sacaron de juego a la compañía que estaba en negociaciones con el gobierno para que el gobierno adquiriera los equipos. Pero aquí hay y dos operara. cosas. Aquí hay como Aquí hay dos tres, cosas. Una cuatro. cosa es una fullería, Una fullería de ese tipo. ¿verdad? Que es la de estando usted en el medio, entonces usted abrogarse la representación del otro para revestirse Eso de es una una cosa. calificación, ¿verdad?, técnica. Y la otra es que el gobierno haya Ahí es cambiado donde el está. chucho Exacto. de subrogar lo que es su responsabilidad, porque era el Estado que tenía que manejar los equipos y para eso tenía que haberlos adquirido. Y dar al Estado el testimonio y asumir la responsabilidad de decir, nosotros inspeccionamos eso. Y entonces, en lugar de eso, no, otra concesión más. Bueno, porque es que al Estado es que le va a caer la responsabilidad cuando venga un reclamo del país, que está requiriendo de esas inspecciones y al gobierno es que le va a venir directamente. Por eso aquí planteamos una vez, usted recordará, cuando la cuestión de la seguridad de los aeropuertos, que el Estado es el que debe manejar la seguridad de los aeropuertos. No puede darse eso concesionariamente como sucede en otros países. Tampoco puede entregar los aeropuertos en la Tampoco, administración porque de eso viola ninguna la manera, ley 8. de por ninguna Dios. manera. La ley aeroportuaria fue violada con esos contratos de las concesiones Bueno, aeroportuarias. ahí tienen una por estar violando. Pero es que aquí está pasando todo. Lo hemos dicho una y otra vez, aquí no hay absolutamente respeto a nada, ni a la Constitución de la República, ni a la ley. No hay Estado de Derecho. Entonces el camino indefectible de esa trayectoria es el descrédito internacional. Y ese es el camino que está transitando la República Dominicana. Ahora, nada menos que en la parte financiera, donde le resulta de tanto interés a un gobierno que todo lo piensa y lo hace sobre la base de endeudamiento externo. Ahora también nos desacreditamos internacionalmente, porque eso es lo que decían los titulares ayer, que bajaron las calificaciones por los escándalos del Baninter y además por el lío de la reelección. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana con nuestra invitada Norín García Hatton. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano, New Jersey y Boston.